Daremos inicio a este evento dándoles la bienvenida al primer panel de semilleros de la Universidad de Caldas, reflexiones sobre el papel de la mujer en la pandemia. Les compartimos que este es un espacio colaborativo generado entre semilleros de la Universidad de Caldas, perteneciente a diferentes programas y facultades, en el cual se busca debatir el papel que ha desempeñado la mujer durante la actual contingencia sanitaria desde las diferentes miradas y perspectivas que permite el diálogo multidisciplinar. La dinámica que tendremos en la tarde de hoy será que cada semillero, desde su fortaleza temática, compartirá sus ideas en torno a un tema seleccionado. Realizará una introducción de no más de 10 minutos y a partir de esto se lanzará una pregunta que busca justamente activar el diálogo a través de todos los panelistas y también buscamos invitarles a que exploren esas temáticas y que compartan sus opiniones y comentarios o preguntas que tengan a los mismos panelistas a través del chat. Así que sin más preámbulo y agradeciendo a todos los organizadores y a todas las personas que han estado detrás de la logística de este evento, vamos a dar inicio presentando entonces al primer semillero de investigación. Este es el semillero Bioarqueología, Patrimonio y Cultura. El semillero está compuesto por profesoras, estudiantes y egresadas del Departamento de Antropología y Sociología. Se encuentra vinculado a un grupo de investigación, comunicación, cultura y sociedad. Se conciben como un espacio creativo, colectivo y multidisciplinario que busca fomentar la investigación en arqueología histórica, arqueometalurgia, patrimonio y museos, alfarería, cultura material, paleodieta, antropología dental y paleopatología. Hoy nos acompañan como panelistas María Camila Patiño y Davis López, estudiantes de antropología de la Universidad de Caldas y pertenecientes a este semillero, quienes expondrán sobre el papel de las mujeres del pasado al presente. Así es, buenas tardes para todos. Como dijo Mafe, yo soy María Camila Patiño. Les vamos a exponer sobre la temática de las mujeres del pasado al presente. Para empezar una introducción, quiero que se pongan en la mente la siguiente pregunta. ¿Cómo has interpretado el papel de la mujer en el pasado? Resulta que hace un poco más de 25 años las mujeres obviamente no contábamos con los derechos ni las libertades que tenemos hoy en día. Las mujeres eran vistas simplemente como un objeto, por así decirlo, una persona que tenía que estar y encargarse del hogar, de sus hijos, del cuidado de su esposo, de su reputación, pero nada más allá. Tanto es así que a lo largo de las diferentes investigaciones que se han hecho, por ejemplo la evolución, todos tenemos pintado una línea evolutiva de cómo el simio avanza hasta ser hombre, pero no hay ninguna evidencia o ninguna imagen que muestre que también las mujeres hemos evolucionado. Pero todo esto, todas las evidencias indican que hay algo más. ¿Veis? Sí, les voy a compartir la presentación desde mi teléfono. Ok. Eh, Como lo mencionaba mi compañera Camila, inicialmente pues concebimos una pregunta que es ¿cómo se ha interpretado el papel de la mujer en el pasado? Como lo mencionaba mi compañera, pues vemos que siempre se ha relegado la función femenina y el rol y el trabajo y el rol dentro de lo que contrapone el trabajo masculino. Desde distintas áreas de la ciencia siempre se ha sublevado el pensamiento femenino y se ha relegado sus funciones dentro del cuidado, el curar y el procurar el bienestar de la familia, pero nunca se ha planteado sobre la ejecución de otros modos de vivir en la sociedad que podría haber sido desempeñándose en otras funciones. Entre esos, pues las evidencias nos indican mucho más, pero las evidencias obviamente nos indican mucho más. Para eso, pues a manera de, de enriquecer un poco la discusión, traemos un hallazgo que se realizó en el año 2018 por el arqueólogo Randall Haas. Como lo pueden apreciar en la imagen de la izquierda, es una mujer cazadora, es un individuo que se identifica dentro del sexo femenino,
que en su ajuar funerario se encuentran una serie de herramientas líticas y herramientas asociadas a la práctica de la cacería. Estamos hablando de que este hallazgo se realizó en Perú, precisamente pues, en los Andes suramericanos hace 9.000 años. Esto nos, aunque bueno, estamos reflexionando obviamente sobre el papel de las mujeres en medio de la pandemia, pero también entonces está la pregunta de qué manera nosotros hemos concebido ese papel en el pasado y de qué manera ese papel está influyendo en este momento. No sé, Camila me dio la hora. Listo. Bueno, si sigo hablando, o eso está desconectado, es que no los veo. Disculpen. Sí, Nosotros te estamos traemos, escuchando bien. sí, es que nosotros traemos la pregunta de qué manera las ideas sobre el papel que desempeñaron las mujeres en el pasado permean la figura de la mujer hoy e influyen tanto positiva como negativamente en la configuración de la sociedad moderna. Recientemente, con el fenómeno de la pandemia y como lo mencionaba Camila, desde el siglo pasado, a mitad del siglo pasado, la consecución de derechos de las mujeres y la manera en que el papel de la mujer se ha transformado en los últimos años, pues ha cogido, ma- o había tomado cierta importancia hasta el fenómeno de la pandemia, donde nos encontramos con informes desde las altas ejecutivas de la ONU, donde dicen que todo lo contrario, la mujer en medio de la pandemia lo que ha sufrido es un retroceso de alrededor de una década en cuanto a la posibilidad y la consecución de ejercer una labor distinta, ya que pues se han visto precisamente nuevamente relegadas a tomar y cumplir ese papel dentro del hogar. Además, estadísticamente, las mujeres han quedado en desempleo por retomar sus labores en su hogar, lo que desplaza una vez más, hace más de 25 años, el rol que tienen las mujeres en la fuerza laboral. Bueno, continuando, pues esta es nuestra pregunta y obviamente nuestro contexto es en base histórico, pero pues es precisamente con el ánimo de llevar la discusión a que nos preguntemos si en el ahora esa relego que le hacemos al rol que cumple la mujer dentro de la sociedad se ve como en el pasado desde la interpretación que le damos incluso desde la modernidad y es que seguimos concebiendo esa figura femenina dentro de unas funciones específicas y no contrarias a lo que, por ejemplo, nos otorga la evidencia arqueológica, que nos dice que si bien pudieran, pudieran haber encontrado evidencia de que la participación de las mujeres dentro de la sociedad pues estaba dentro de netamente las tareas del hogar, la evidencia arqueológica nos va a decir entonces de que hay otras formas y otras maneras en que la participación femenina estuvo dentro de las actividades del pasado y que en el ahora a partir de la pandemia, pues debemos, o bueno, asimilamos un fenómeno en el que estamos viendo de que todo lo contrario, donde se ha tratado de impulsar el trabajo y la manera en que las mujeres están cumpliendo el papel de curar, sanar y procurar precisamente el bienestar en un contexto como el de la pandemia, nos damos cuenta es que ese retroceso lo que va a marcar a futuro pues no se sabe, son unas consecuencias que pues las dejamos a la reflexión, si serían, pues en este caso analizamos que serían negativas. Y por el contrario, pues las positivas no, como lo planteamos en la pregunta, pues no hay una influencia. Si la influencia es positiva, la participación se ve negada, pues la visibilización de las mujeres detrás. Con esto. Bueno, agradecemos mucho la participación de María Camila y de Davis y justamente este aporte y esta primera mirada de perspectiva que ponen sobre la mesa, la cual
normalmente antecede cualquier tipo de discusión. Es esta perspectiva histórica que incluso nos lleva a pensarlo en clave de miles de años en el pasado, lo cual recojo para continuar. Nos permite considerar en primera medida la no neutralidad de las interpretaciones académicas, justamente cómo las nuevas perspectivas de género están implementando una nueva lectura del registro arqueológico, y eso nos está cambiando profundamente la forma en que concebimos a las mujeres del pasado, entendiéndola justamente a propósito de las reflexiones de las mujeres y los avances de las luchas que plantean nuestros compañeros en el presente. Además de una importante perspectiva y dimensión de este fenómeno, que es las mujeres dentro de los mismos procesos de investigación como parte de la fuerza de trabajo y como en toda una dinámica en la que requieren justamente reivindicar estas diferentes luchas. De nuevo, agradeciendo su participación, podemos continuar entonces con el semillero Derecho a la Salud. Este semillero está adscrito al Grupo de Investigación, Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad, en categoría A, Ministerio de Ciencias de la Universidad de Caldas, con 12 años de trayectoria. Conformamos un equipo multidisciplinar, o se definen como un equipo multidisciplinar de estudiantes, profesores y profesionales que se han interesado por conocer las dinámicas sociales, culturales y políticas, además de económicas, que influyen de manera importante en el alcance de la protección y goce efectivo del derecho a la salud de los colombianos. La panelista que nos va a acompañar el día de hoy va a ser María Karina Muñoz Bedoya, estudiante de Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, la cual, continuando con esta línea de reflexión, nos trae el tema la lucha por los derechos de la mujer. Adelante, María Karina. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Qué rico poder compartir este espacio con ustedes el día de hoy. Bueno, para contextualizarlos un poco acerca de la historia de los derechos de la mujer, quiero empezar hablando desde el siglo XVIII, en el Renacimiento. Si nos ubicamos en este contexto, la labor natural de la mujer era básicamente cuidar de los hijos, cumplir con las responsabilidades de la casa. Pero la mujer en esa época no podía estudiar, no podíamos votar, tampoco podía decidir con quién se quería casar, mucho menos podía tomar decisiones en el hogar y tampoco pues obviamente en el ámbito social ni político. Básicamente la mujer en esta época, en el siglo XVIII, solo se debía sujetar, digamos, al esposo. ¿Por qué quería contextualizarlos desde el siglo XVIII? Porque en esta época en la que la mujer, digamos, que estaba de cierta forma tan limitada, es donde empiezan a surgir los primeros movimientos feministas. Digamos que la mujer quiere empezar a cambiar las cosas y dice, no, tenemos que hacer algo. Se empiezan a unir algunas mujeres, pero digamos que estos movimientos feministas no fueron muy relevantes en el sentido de que tenían que estar, digamos, de una manera clandestina, de una manera oculta, y eran pocas las mujeres pues que se reunían, y aún así se empezó de esa manera pues incipiente estos movimientos feministas. Después de esto, más adelante en la historia, ya llegamos a la época de la Ilustración, de la Revolución Francesa. Trae pues básicamente consigo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y es cuando las mujeres de estos movimientos feministas toman más fuerza, porque ven que en esta declaración se habla exclusivamente de los derechos del hombre, sin incluir a la mujer. En este momento crucial de la historia aparece una mujer muy importante, que es Olympe de Gouges, que es una mujer que reivindica los derechos de la mujer, escribiendo un documento que se llama Los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. En este documento, como les decía, ella lo que quiere es reivindicar todos los derechos civiles, pero para la mujer. Y es uno de los primeros documentos que propugna la igualdad jurídica y legal de las mujeres. Por otra parte, hay otra mujer también muy importante feminista, que es Mary Wollstonecraft. Esta mujer escribe Vindicación de los Derechos de la Mujer, donde expresa que la diferencia que hay entre un hombre y una mujer no es algo natural, sino que es cultural. Ustedes se imaginan en ese contexto
en esa época. Estas dos mujeres escribiendo documentos acerca de los derechos de la mujer fue algo bastante significativo, pero también que causó un choque muy grande a nivel cultural. Luego, obviamente, que ellas escribieron estos documentos, por ejemplo, Olympe de Gouges fue guillotinada y muchas de las mujeres que pertenecían a los grupos feministas fueron encarceladas. Además que se dictaban decretos donde decía no se pueden reunir más de 5 mujeres en la calle. ¿Por qué? Porque los hombres empezaron a dar cuenta de que las mujeres querían reclamar sus derechos y ellos querían seguir en la misma posición en la que se encontraban, digamos, no querían desestabilizar el orden, digamos, cultural de la época. Más adelante, digamos ya en los años, más o menos en el año 1800, en Francia se crea el Código Civil francés o Código Napoleón. Este código se extiende por toda Europa y exige en este código a las mujeres actuar con obediencia a sus maridos y deja a las mujeres sin ningún derecho civil ni político. Ellos lo que querían hacer era, digamos, como retroceder lo que se había logrado en cuanto a los derechos de la mujer y aparte pues querían como opacar todo lo que la mujer había empezado a hacer con estos movimientos feministas, pero al contrario de lo que se pretendía, las mujeres empezaron a cobrar más fuerza, ya que por ejemplo esto que pasaba en Francia, que pasaba en Inglaterra, que pasaba en otros países, empezó a llegar a Estados Unidos y en Estados Unidos ya se empezaban a conformar muchísimos movimientos feministas. Y estas mujeres feministas de Estados Unidos empezaron también no solo a luchar por sus derechos, sino en especial también por los derechos de los esclavos. Era más fácil hablar en esa época de que se le respetaran los derechos a los esclavos a los derechos de la mujer. Y 4 de estas mujeres de Estados Unidos viajaron a Londres a un congreso antiesclavista. Y quiero que nos imaginemos en ese contexto. Estas 4 mujeres viajaron en barco hasta Londres. Y cuando llegaron a este congreso antiesclavista les dijeron, no, ustedes no pueden participar porque son mujeres. Ellas inmediatamente sintieron mucha indignación y dijeron, bueno, llegamos hasta acá, como que no nos dejan participar. Es que bueno, si quieren participan, pero detrás de una cortina. De esa manera participaban en el Congreso Antiesclavista, detrás de una cortina. Ellas obviamente llegaron a Estados Unidos mucho más indignadas y dijeron, bueno, vamos a luchar por los derechos que tenemos nosotras como mujeres. Estas mujeres feministas de esa época empezaron una revolución muy grande en Estados Unidos. Empezaron a marchar con panfletos y a salir ya de una manera masiva. Pero ¿cuál fue la estrategia que utilizaron? Dijeron, vamos a luchar por el voto. Cuando consigamos el voto, cuando alcancemos que una mujer pueda votar, los demás derechos va a ser mucho más fácil conseguirlos. Esa era la idea y la visión que tenían estas mujeres en la época y por eso salieron masivamente. Obviamente esto también lo replicó Inglaterra. Inglaterra, digamos que estaba pasando por una etapa un poco más estática, pero con esto despertaron nuevamente los grupos feministas de Inglaterra, pero ya viendo que no les hacían caso, dijeron, tenemos que hacer algo mayor, y ellos sí se fueron, digamos, a un extremo, pasaron de las marchas, y las mujeres en la historia fueron las que crearon en esta parte del mundo en Inglaterra, fueron las que se inventaron las huelgas de hambre, los encadenamientos. Ellas fueron las primeras que empezaron a sabotear a los líderes políticos cuando los veían en la calle. También utilizaban bombas y fueron las primeras que empezaron a generar incendios en estas manifestaciones. Obviamente en Inglaterra vieron que todo se estaba saliendo de control, que ya eran demasiadas mujeres que no las podían contener. Y obviamente en Inglaterra fue el primer país donde se logró el voto de la mujer y se logró en 1918. Fue un hecho obviamente histórico, ya luego más adelante empiezan a sumarse en más países. Bueno, cabe aclarar que solo podían votar mujeres mayores de 30 años en Inglaterra. Ya en 1920, en Estados Unidos, pudo lograr votar la primera mujer, pero pues solo podía ser las mujeres blancas, solo podían votar las mujeres blancas. Luego de esto empiezan ya en muchos otros países a declarar pues el voto de la mujer y poder empezar estas mujeres, digamos, a tener más derechos fundamentales.
También en otros países del mundo empiezan las mujeres esclavas, ya también a luchar por sus derechos porque se sentían doblemente vulneradas o discriminadas, no solo por ser mujer, también las discriminaban por ser de color, entonces sentían la doble discriminación. Y también las mujeres obreras empezaron también a manifestarse porque decían, es que la mujer es la proletaria del proletariado por ser una mujer obrera. Entonces ya eran muchas las mujeres que se empezaban a manifestar. Y ya entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues ya la mujer puede, digamos, votar en muchos países y ya empiezan a ir las mujeres a la universidad, que también fue un paso muy, muy grande, que se alcanzaron pues como después de la Segunda, o más bien antes de la Segunda Guerra Mundial. Con esto, bueno, quería contextualizarlos un poco de cómo las mujeres han logrado ganar pues esos derechos a través de la historia. Muchas gracias. Gracias, Mara Karina. Bueno, a propósito, justamente y continuando con esta perspectiva histórica que ya nos habían antecedido justamente los participantes de Davis y María Camila, continuando en este recorrido justamente en esta transformación de la forma en que percibimos a las mujeres y la lucha por sus derechos, podemos poner sobre la mesa, a propósito de la presentación de María Karina, la pregunta, ¿cuáles han sido los logros de la mujer en la lucha por sus derechos y cómo se han afectado en la pandemia? Pueden los panelistas abrir sus cámaras y micrófonos para compartir sus percepciones, conectando por supuesto con la exposición que nos planteaban también los compañeros del patrimonio de arqueología, patrimonio y cultura. Bueno, María, ¿puedo también responder la pregunta? Claro, dale, activamos el diálogo. Listo. Bueno, pues respondiendo a la pregunta y dándole pues continuidad a la historia, quiero contarles también un poquito pues como para cerrar el ciclo de la historia, y es que en 1949 Simone de Foucault escribe El segundo sexo, donde expresa que uno no nace mujer, sino que llega a serlo. Y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, aparece Betty Friedan y escribe La mística de la feminidad, donde explica que las mujeres viven insatisfechas en un mundo pues aparentemente maravilloso. Luego, pues ya, digamos, en los años 60, ya las mujeres empiezan a ocupar puestos de poder, pero entre los hogares siguen los malos tratos, sigue la desigualdad en el reparto, obviamente, de las tareas, la explotación económica por ser la mujer pues menor remunerada. Y ya la mujer no solo es ama de casa, sino que también trabaja, también estudia, también provee en el hogar. Digamos que tiene ya una mayor carga, una mayor responsabilidad. Y solo apenas hasta 1979 la ONU aprobó la Convención sobre la eliminación de cualquier forma de discriminación en contra de la mujer. Y digamos que en una época muy reciente, que fue en 1999 en Europa, apenas con el Tratado de Ámsterdam que entró en vigor, ya estaban hablando de que la igualdad o la necesidad de la igualdad entre los hombres y las mujeres fuera un objetivo de las políticas sociales. Digamos que acá en Colombia ya tenemos leyes que apoyan la igualdad salarial, también leyes que exigen que las listas de los partidos políticos pues haya una participación mínima del 30%, y en las listas de más de 6 curules una participación del 50%. Esto del 50% quiero decirles que apenas se aprobó en noviembre del año pasado, lo que significa que la mitad de las listas del Congreso para el año 2022 será formada por mujeres. Esto es un gran paso, un gran logro, que desafortunadamente, ahora hablando en el contexto de pandemia, hemos retrocedido una década en los avances alcanzados en equidad de género. Esto es según la CEPAL. En Colombia se agudizó la violencia intrafamiliar y aumentaron obviamente los feminicidios. Y la responsabilidad pues también del cuidado de la familia recayó casi por completo en los hombros de las mujeres. Para enero de este año, quiero también darles una cifra del DANE, el 22,7%, el 22,7% de las mujeres perdieron su trabajo, versus el 13,4% de los hombres. Siempre vemos una mayor afectación en cuanto a la mujer. Esto, como les digo, en cifras del DANE de enero de este año.
La ONU también nos da unas cifras alarmantes porque nos dice que 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre de violencia física o sexual, y en la mayoría pues es por parte de sus parejas. Sabemos obviamente que la violencia contra las mujeres y las niñas constituye una violación a los derechos humanos. Pero ¿en dónde nos estamos quedando? Una cifra que nos da la ONU del año pasado es que 243 millones de mujeres han sufrido algún tipo de violencia física o sexual. El año pasado hablamos de 243 millones de mujeres. Son cifras de verdad alarmantes, que desafortunadamente con la pandemia pues se han visto volcados todos los recursos a la mitigación pues de esta problemática, donde se han, como les digo, han volcado los recursos a lo que es la vacunación, a lo que es la emergencia sanitaria, pero se les ha olvidado la inversión de recursos hacia el acompañamiento a la mujer para que deje de ser víctima y tener esa garantía de los derechos. Quiero que nos quedemos con esa inquietud hasta dónde podemos nosotros actuar, qué tanto nosotros podemos hacer a nivel, desde las entidades estatales o desde nuestras universidades, hasta dónde podemos llegar nosotros para que se le garanticen estos derechos a las mujeres, y hablando ahora de equidad de género, mujeres y hombres, porque los hombres también son víctimas, pero hasta dónde nosotros podemos también actuar. Quería también que quedáramos como con esta inquietud. Muchas gracias, María Fernanda. Muchas gracias a ti, María Karina. Bueno, invitamos a todas y todos los panelistas que podamos encender la cámara para que nos podamos ver y dialogar. Bueno, bastante interesante todas estas cifras y el contexto que nos planteas. No sé si de pronto alguien más tenga otra idea con la que podamos seguir tejiendo estas inquietudes. Yo tengo un aporte. Yo soy Isabel Cristina Jaimes, integrante del Semillero de Derecho a la Salud, y también otro aspecto importante para aportar a la pregunta de cuáles han sido los logros de la mujer en la lucha por sus derechos fue abrirse campo en el mundo laboral. Lamentablemente, a pesar de que hay unos logros, no es una lucha acabada, porque primero tenemos el fenómeno de techo de cristal, que es que siempre los cargos más altos y directivos están predominantemente ocupados por hombres. Y adicionalmente, en salud, el derecho a una lactancia materna natural y feliz. Al ingresar la mujer al campo laboral, perdió en parte ese espacio íntimo de los primeros meses de compartir con su bebé, el binomio madre-hijo, porque generalmente después del tiempo del puerperio, pues ya debe volver a trabajar, logrando que apenas una mediana de 3 meses de lactancia exclusiva en Colombia, lo cual es muy poquito tiempo para los bebés que deben tener una lactancia mínimo de más de 6 meses exclusiva y 2 años complementaria. Entonces se había logrado un espacio a nivel laboral, primero con la licencia de maternidad y la licencia de paternidad, ¿cierto? Pero ahora en pandemia, como se trasladó mucho al trabajo al hogar, entonces ahora la mujer enfrenta una multiplicidad de roles y tiene que hacer 1000 cosas al tiempo, no solamente trabajar, sino cuidar a los hijos, educar a los hijos, mantener la casa. Entonces, realmente, como bien lo mencionó nuestra panelista Karina, ha sido un retroceso de una década en el logro en lo que se había logrado en cuanto a los derechos de la mujer. Excelente, muchas gracias. Santiago, sí, yo creo que algo más también interesante para aportar ahí es que, como lo hablaba la profe Karina, la mujer ha venido tomando muchos roles en los cuales tiene cierta capacidad de mando, y se ha visto que en este aspecto las mujeres tienen una cierta firmeza, posiblemente una firmeza mayor en cuanto a la toma de decisiones por parte del género masculino, ¿sí? Y yo creo que tal vez este es el miedo con el cual se están callando estas voces. Lo vemos mucho en todos los feminicidios y todos los asesinatos de mujeres líderes de asociaciones y de
otro tipo de entes a las cuales están callando debido a su forma de pensar o a sus ideales o a sus ideales que están impartiendo. Yo creo que es de esta manera lo único que se quiere buscar o que tal vez se está buscando es volver nuevamente o hacer que el género femenino retroceda, hacerle dar cuenta que no puede llegar hasta este tipo de, hasta estos, o digamos, hacia esa cima, ¿sí? Con el fin de que la mujer vuelva a ser la misma de antes, lo que era antes, una mujer dedicada a la casa, a sus hijos y que no puede hacer nada más. Entonces, todo esto es muy interesante lo que nos trae en contexto la profe y pues yo creo que hay mucho tema para debatir y para seguir conversando sobre este tema. Gracias, Santiago. A propósito de tu intervención y la anterior, hay algo muy interesante y esa construcción, si algo han evidenciado las dos últimas presentaciones, ha sido la construcción histórica y cultural del rol de la mujer. Pronto María Camila o Davis, a propósito del estudio de caso arqueológico que nos presentan, consideran algo que podamos aportar justamente en torno a esa construcción cultural, en torno a los roles de la mujer, a esa dualidad entre la mujer cuidadora y la mujer justamente que se dedica a las actividades del trabajo y demás, o alguien más que se le ocurra algo en torno a eso, porque claramente esto genera una diferenciación a propósito de lo que nos comenta Carmen Sánchez en el chat, y es que no podemos entrar justamente en temas de generalizaciones en torno a mujeres en la pandemia, pues las realidades son muy diferentes, entre ellos de clase social y por ende económicos y étnicos, entre otros. Una perspectiva bastante actual que es la de la interseccionalidad, Carmenza. Gran aporte para justamente considerar en la discusión. Claro, María Fernanda, voy a prender la cámara. Pues apoyando precisamente esa noción de la construcción del rol femenino, pues lo que nos encontramos en el escenario actual es precisamente unas condiciones en las que la lucha tajante de las mujeres durante, se puede decir que los últimos 20, 30 años se ha reivindicado, pero digamos que lo que nosotros exponemos principalmente es que hay dentro de esa construcción del rol de las mujeres y precisamente esa dualidad que mencionas entre que siempre delegamos esas funciones del cuidado, del curar, del sanar y demás a la mujer, pero pues como lo mencionaba ahora el compañero Santiago, acerca de precisamente esa toma de decisiones y en los casos en los que las mujeres están teniendo un poco más de participación, lo exponíamos en el caso de que hay muchas mujeres detrás por ejemplo, de la gestión del riesgo, del cuidado, que pues en nuestra sociedad, principalmente enfermeras, médicos, y que lo que nos expone es que esa transformación, si bien lo que más exige es una carga o lo que hace es aumentar en sí una carga, porque lo que hace es delegar una función o agregar una función de más de las que ya se tienen en el hogar o, o, o- o dentro de la casa y precisamente se conflictúa un poco más con la situación de la pandemia. Creo que Camila me va a acompañar. Sí, así es. Permíteme. Bueno, nosotros estábamos hablando justamente de que esta pregunta y toda la introducción que dieron funciona también para responder la pregunta de nosotros, porque ahí damos cuenta de la influencia positiva que ha tenido, porque apropiándonos del ideal de que la mujer ha sido relegada a un contexto totalmente doméstico, es que las mujeres hoy en día, o pues desde hace mucho, mejor dicho, luchan por sus derechos, luchan por tener sus libertades y por tener un verdadero lugar en los diferentes campos de la vida, no solo en el laboral. Y lo que decía Davis respecto a que actualmente están
como en la primera línea las mujeres son las encargadas como médicos, enfermeras y demás, estadísticamente también dice que varias de estas tuvieron que renunciar a sus trabajos porque no les estaban pagando igual que a los hombres, porque les estaban retrasando los pagos y porque al ser la primera línea tampoco se les estaba dando el cuidado adecuado que debería tener alguien que se enfrenta pues de frente a la pandemia. Excelente, María Camila, muchas gracias. Creo que justamente a propósito de este tema del cuidado nos cae perfecto continuar con el semillero saludable Caldas, los cuales justamente nos traen el tema del papel de la mujer en el cuidado de la salud desde lo individual, familiar y colectivo. Justamente Silvia Lluré Cabezas, estudiante de enfermería de la Universidad de Caldas, nos va a compartir esa perspectiva, siendo integrante justamente del semillero saludable Caldas, el cual tiene una trayectoria de más de 15 años de antigüedad, que tiene como objetivo identificar, analizar e investigar perspectivas teóricas y prácticas frente a la determinación de la salud con el fin de aportar a las personas, familias y comunidades los desarrollos relacionados con una cultura de la salud crítica y la capacidad de agencia en salud, que permite el avance del conocimiento del cuidado humano en el devenir de los grupos sociales. Actualmente cuenta con 6 líneas de investigación relacionadas con las políticas públicas, cuidado cultural, promoción de la salud y salud global. Quedamos contigo, Silvia. Regálame un momento. Ahí ven mi presentación. Sí, la vemos perfecto. Si la puedes ampliar para que se visualice mejor. Bueno. Así, excelente. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Silvia Llure. Soy estudiante de enfermería de la Universidad de Caldas y me encuentro en representación del semillero saludable Caldas. Nuestra temática, como lo dijo María Alejandra, está enfocada en el papel que tiene la mujer en los procesos de cuidado en salud, tanto a nivel individual, familiar y comunitario. Y además, cómo éstas hacen un aporte en la generación de conocimiento a través de la creación de políticas públicas e investigaciones. Entonces queremos mostrar como un enfoque como aparte de lo asistencial, la mujer trasciende esa idea de enfermera que se dedica al cuidado de una persona que está herida y va más allá y también genera aportes de conocimientos por medio de investigaciones y también de las creaciones de políticas públicas. Bueno, históricamente la mujer se ha encargado de ser cuidadora por excelencia. De manera informal siempre ha ejercido este rol para su familia y para la sociedad, por medio de la toma de decisiones que están relacionadas con el cuidado, pues de esto, sea de la familia o de las personas a su alrededor. Actualmente sigue existiendo este panorama aún de un ejercicio diario de cuidado por parte de las mujeres en un ámbito informal. Eso diariamente lo vemos y como se mencionó pues en todo lo que estuvieron hablando en este momento, las mujeres siguen haciéndose cargo del cuidado de sus hijos, de sus esposos y de su hogar en general, aún hasta de personas externas a su núcleo familiar. Pero también se nos encuentran las mujeres en ambientes que son más formales. En este caso, donde enfermería es pionera y también resalta por sus intervenciones. Pues una gran cantidad de nosotras ejerce y lidera el rol de cuidadoras de una manera idónea y también de una manera muy profesional, basadas en sus conocimientos científicos, con unos enfoques integrales, con enfoques comprensivos y, por supuesto, guiadas por su vasta experiencia gracias a su formación académica. Pero esa situación, por ejemplo, que les acabo de plantear, donde la mujer es cuidadora idónea, lo hace de manera profesional, se está dando es más como desde un enfoque asistencial. Cuando uno dice la palabra enfermera, seguramente lo que se viene a nuestra mente es la imagen de esa mujer que está allí cuidando a un herido, que está colocando una inyección, que es quien nos recibe cuando vamos a urgencias, pero aunque ese proceso es altamente gratificante, las mujeres enfermeras van más allá de atender a una persona que se encuentra atravesando una enfermedad y pues como es el caso de muchas de las integrantes de este semillero, generan
o crean procesos de investigación que buscan dar respuestas a problemáticas de salud que se presentan en la población. Y es aquí en este entorno donde vemos cómo las mujeres generan un aporte a la creación de conocimiento. Además, pues las enfermeras de nuestro país, con base en sus investigaciones y las de otras enfermeras, están generando políticas públicas, que esas políticas lo que buscan es mitigar todos los muchos de los factores sociales que afectan directa o indirectamente en los procesos de salud de la ciudadanía. Y pues para sí mismo también poder promover factores sociales que sean positivos y que ayuden a la población a tener un mejor estado de salud. La enfermería, desde su aparición en el área de la salud a la fecha de hoy, ha tenido una evolución muy significativa, a un nivel tan exponencial que contamos con mujeres enfermeras con altos grados de conocimiento, representándonos en ámbitos donde es requerida la toma de decisiones y el ejercicio de poder. Listo. Ay, discúlpeme, pero no sé dónde dejar de presentar. Listo, Silvia, muchas gracias. Bueno, a propósito de tu presentación, podríamos continuar entonces la discusión por un lado, con la pregunta, ¿cuál es el papel de la mujer en el cuidado de la salud desde lo individual, familiar y comunitario, aportando no solo desde lo asistencial, sino también desde la generación de nuevo conocimiento y desarrollo de las políticas públicas, que es la línea que abordaste? Sí, claro. Ay, ¿qué pasó aquí? Regálame un momentico que yo soy como muy torpe con esto de la tecnología. Entonces, no sé si estoy ahí estoy presentando. No, no te vemos. Ok. Animamos también a los demás panelistas y dentro de sus perspectivas podemos aportar justamente esa discusión en torno a ese vínculo directo que generamos en torno a la mujer como cuidadora, diferenciándola, por supuesto, de la perspectiva que nos plantea Silvia, que es desde una perspectiva asistencial y profesional. Yo quiero hacer algo pues acerca, no desde la parte asistencial, pues ya Silvia yo creo que lo tiene mucho más claro y nos lo ha explicado. Y trayendo la pregunta de Carmenza en el chat, o sea, las políticas públicas se inventan, se hacen, se escriben y quedan en políticas. De quién tiene que cuidar al otro, quién es el encargado del otro y todo esto. Yo creo, y pues, digamos, no sé si sería un mundo imaginario pues, en el que uno está, pero yo creo que deberíamos tomarnos, o como el género femenino, tomar el rol también de autoridad. Cuando uno decide formar una familia, la familia no la forma solamente el papá, no la forma solamente la mamá, sino que la familia es papá, mamá, hijos y quienes estén ahí dentro de su vínculo familiar. Entonces, con esto yo les quiero decir que por más leyes que se hagan, por más leyes que se escriban, estas leyes se van pues quedan escritas en el papel. Entonces yo creo que esas labores de cuidado, esas responsabilidades, va a depender de cada uno de nosotros, ¿sí? Y va a depender de la mujer, ¿sí? Con esa voz de autoridad que también tiene dentro de su núcleo familiar para decir, mira, yo tengo que hacer esto, hoy no puedo tener a mis hijos, hoy necesito que tú me ayudes con esto, porque hemos visto familias que ahorita ya las mamás no son las que cocinan y tenemos esa perspectiva de que, sí, familia, sí, la cocina, ya la cocina es solamente de mamá. Y eso no es así. Hoy también tenemos hombres que son los que cocinan y los que se meten a la cocina, o por lo menos hay hombres que se turnan, ¿sí? Para decir, hoy cocino yo, mañana cocinas tú, hoy cocino yo, mañana cocinas tú. Y no solamente
el papá, la mamá, sino también vinculemos a nuestros hijos, ¿sí? Porque es bien visto que hoy estamos mandando hijos a la universidad con 16 años que por lo menos no se saben hacer un tinto. Entonces yo creo que todo esto tiene que venir desde casa. Entonces, si nosotros otorgamos poderes o damos indicaciones o damos tareas, ¿sí? O nos repartimos esas tareas entre nuestro núcleo familiar, yo creo que es la mejor manera para decidir quién nos cuida y cómo nos cuidamos. Y yo creo que eso genera un entorno y va a generar como una comunicación muy grande, una comunicación más estructurada y más unida en nuestro núcleo familiar. Hoy los núcleos familiares son muy dispersos, los papás andan por un lado y los hijos andan por otro. Los hijos dicen los papás ahorita, no, son hijos nuestros hasta los 10 años, 9 años que andan con nosotros, de ahí para allá ya no quieren andar con nosotros. Entonces yo creo que esos cambios vienen desde casa, vienen desde nosotros mismos y no esperemos a que nos sigan sacando leyes para decir quién cuida a quién. Bueno, Santiago, Carmenza nos responde por el chat. No sé si Carmenza de pronto desea abrir el micrófono para compartir su comentario, el cual creo que es bastante interesante porque nos permite entender una perspectiva y otras de las dimensiones del fenómeno, y es justamente que en esa carga de las decisiones, Carmenza de pronto se anima. ¿Lo quiere desarrollar o lo puedo leer entonces? Como lo plantea, seguimos delegando a la mujer la responsabilidad de tomar decisiones. Esa debe ser una decisión de colectivo. Eso se denomina democratización familiar, porque a propósito de lo que venía mencionando, eso implica otra dimensión dentro del fenómeno y es una carga mental que duplica justamente las labores. También teníamos a Isabel levantando la mano. Sí, muchas gracias. En el sentido de lo que están hablando, estoy de acuerdo en cuanto a que hay desarrollos normativos suficientes. Pero ¿qué pasa? Mientras la mujer no tenga la participación en el hogar, es muy difícil que se logre realmente una equidad de género. Y es muy difícil regular el ámbito privado de puertas para adentro. Y esto fue lo que más nos mostró la pandemia, porque aquí es donde vemos este fenómeno de incremento de la violencia doméstica. Y ahí hay un fenómeno social muy, muy preocupante por todo el tema de violencia intrafamiliar, desde física hasta psicológica y patrimonial, y también los feminicidios. Mujeres asesinadas por personas a quienes les dan su confianza, o sea, su pareja, su cónyuge. Entonces es muy complejo y aquí es donde es tan importante estos espacios con enfoque multidisciplinar que nos permita abordar las problemáticas humanas desde los diferentes ámbitos, porque no va a ser un solo eje, o sea, no va a ser solo lo individual, solo lo colectivo, ni solo lo público ni lo privado. Tiene que ser una intervención muy holística. Y adicionalmente cargamos con toda esta construcción histórica del patriarcado heteronormativo. Mientras no nos deconstruyamos de eso, y que para eso es todo un proceso tanto de reflexión y autoconocimiento propio, como hombres y como mujeres, y asimismo nuestra sociedad como se piensa. Entonces, concuerdo con lo que dice Carmenza, es algo que debe trascender tanto a que lo haga la mujer o que lo haga el hombre o que lo haga la familia y lo hagan las leyes. O sea, tenemos que ser todos como sociedad, todos como un colectivo. Y lo primero es esa deconstrucción patriarcal, que aunque tenemos avances, o sea, yo veo en las nuevas generaciones muchos avances, un reflejo de ellos este espacio que nosotros mismos estamos generando, las nuevas masculinidades, las mujeres liderando procesos, pero ahora con la pandemia, o sea, realmente es un tema que nos vino a mover todos los cimientos y ahora se nos visibilizan aún más las brechas, esta parte de los feminicidios, o sea, cada vez que yo veo noticias a mí me parece tenaz, o sea, me parece súper preocupante.
Pero yo pienso que el futuro realmente es precisamente más hacia esto, hacia un enfoque multidisciplinar de los temas. Y qué bueno que se pudo lograr este espacio con tan buena participación. Por lo menos poner el tema en la mesa, ¿cierto? Ya eso es algo para avanzar. Concuerdo, excelente. Tenemos Camila levantando la mano también. Sí, hola. Bueno, buenas tardes. Yo pues estoy acá de parte del Semillero Focus y quería mencionar algo que estaba pues hablando el compañero, que tú decías que pues ya no es necesario más leyes, ya no. Yo creo que ahí hay un problema, no solo, o sea, no es tanto en que se necesiten leyes, sino en el proceso. Sí, porque las leyes pueden estar, pero bueno, conocemos que muchos de estos procesos, pues primero son revictimizantes con las mismas mujeres, que tienen pues hay muchos obstáculos que como que no permiten que sea directo, o sea, como que realmente se cumpla lo que se necesita, lo que se está denunciando. Y pues agradezco mucho lo que estaba mencionando ahorita Isabel, me gustó porque es cierto, digamos, la pandemia eso nos lo ha demostrado, o sea, puede que estén las leyes, puede que esté, se supone que hay muchas campañas en contra de la violencia, por ejemplo, en el hogar, violencias de género, pero ¿qué sucede? Que en el momento en el que ya no nos estaban viendo, en el momento en el que no es en el sector público, en la casa, es otra cosa la que está sucediendo. Entonces yo creo que, o sea, el llamado sí es un poco a repensarnos y a construirnos, a reflexionar estos temas, pero también, o sea, no creer que como que el hecho de que las leyes estén hace que las cosas estén dando como se supone que está la ley. O sea, vemos que la realidad es muy distinta y que pues igual las problemáticas son bastante graves. Era eso. Muchas gracias, Camila. ¿Alguien, alguien más que desea aportar justamente en esta dicotomía entre la necesidad, por supuesto, del cumplimiento de las políticas públicas que permitan mitigar y generar rutas de atención frente a las violencias que se dan justamente en contra de mujeres y niñas, y en esa dicotomía de lo público y lo privado? Buenas tardes. Pues me pido permiso para tomar la palabra. Pues digamos que yo lo quiero, no tanto como lo estaba planteando María Fernanda en este momento, qué pena, pero quería como tomar la palabra para hablar desde la interseccionalidad y digamos la generación de conocimiento desde las comunidades indígenas y de las mujeres indígenas dentro de las comunidades. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta que así como nosotros nos reunimos en la universidad ahora en estas aulas virtuales, también dentro de nuestras comunidades indígenas, rurales, urbanas, las personas también se están reuniendo para generar conocimiento. Entonces, en el caso de la parcialidad a la que yo pertenezco, hay también un semillero de medicina al que el semillero está abierto para hombres y mujeres, pero en el semillero solo participan las mujeres y ellas se han estado reuniendo para conocer sobre las plantas, conocer sobre su cuerpo, conocer el territorio. Y digamos que esto me parece muy importante porque eso genera que paralelo a las políticas públicas que se generan, entonces ellas también hacen aportes a la construcción del CISPI, y el CISPI es el Sistema de Salud Propio Intercultural. Entonces, esto era como para resaltar esa parte. Muchas gracias. Excelente, Diana. Gran aporte justamente en esas perspectivas, que justamente en esas visiones diversas que se pueden tener en torno al cuidado, que era algo que veníamos justamente hilando, y además también en la propia autogestión que se da en otro tipo de comunidades. ¿Alguien más de pronto que no haya visto que haya levantado la mano? Sí, hola, buenas tardes. Yo quisiera hablar, bueno, digamos que ejemplificar un poquito. Buenas tardes.
Sí, te respecto a lo escuchamos. que mencionaba, bueno, digamos que Cami y Santiago también, pues digamos que fue el que, como que el que puso la temática. Y es mencionar pues como si las leyes sí están y también hay unos procesos, pero pues los procesos no se siguen y no hay unas rutas bien claras de cómo seguirlos. Pero también como que de puertas adentro toda esa dinámica de violencia, cómo se vive. Entonces, pues hay veces como que uno está en el proceso de desmitificar y empezar a generar esos procesos de construcción, pero de alguna forma se crea como que entonces el chico... es una forma de ejemplificarlo, sí, de pronto no sea así, pero ya está lavando la loza y eso, y se ve como un premio, sí, cuando en realidad no es así. Es algo que pues lo estamos haciendo por igual, de una forma, como lo mencionaba también Carmenza, que utiliza un término chévere, que es desde la democracia. Entonces tampoco es como que ver que esos actos se deben como reconocer como grandes, como heroicos, sino que es un proceso que va lento y lento, pero pues que también digamos que no es ganarse como un prestigio porque está lavando la loza y está colaborando en las cosas que debe colaborar, como en el aseo del hogar, y que por ser hombre, pues no hace la diferencia de que necesite un prestigio por eso, ¿sí me entienden? Entonces es como esa idea que quería agregar, como que en algún momento creo que Santiago que ejemplificaba, pues cómo se debe, que pues a enseñarle también a la gente que ellos también pueden lavar las cosas, recoger las cosas, que eso solamente no es solamente como parte de la mamá, pero pues también como que si lo hacen, pues tampoco es un proceso heroico, tampoco es algo que, wow, la gran hazaña. Es como eso lo que quería mencionar y ejemplificar. Gracias. Gracias, Lady, por animarte a compartir. Justamente en ese escenario de lo doméstico, cómo se van viendo ese tipo de procesos. A propósito también, creo que enlaza perfecto el comentario que nos realiza Carmenza por el chat, y es que justamente, creo yo que también lo que está mencionando Lady, se llama corresponsabilidad, es decir, justamente estas prácticas de cuidado, de trabajo doméstico, justamente todas las labores al interior del hogar es una responsabilidad, no es una responsabilidad exclusiva de las mujeres, imagino, sino que es una responsabilidad de todas y todos. Me imagino que también extendiéndolo a todo lo que corresponde al cuidado. Bueno, si están de acuerdo, podemos continuar entonces con la intervención de la representante, del representante del Semillero de Cirugía e Investigación, Santiago Muñoz, estudiante de Medicina de la Universidad de Caldas, el cual nos trae entonces un nuevo tema que justamente nos permitirá expandir esto que venimos hilando, y es la cirugía estética en pandemia. Cuerpos maleables, belleza producida e imaginario social a propósito de las perspectivas de la construcción de los roles. El Semillero de Cirugía e Investigación es un semillero con una trayectoria de 7 años, construyendo academia y generando investigación, al igual de fomentar esas mismas en sus participantes. Como objetivo general, el semillero proporciona herramientas a sus miembros a través de un enfoque holístico para el análisis de las patologías quirúrgicas a las cuales se enfrentarán día tras día, intentando proveer las herramientas necesarias para diagnosticar acertadamente y desarrollar las destrezas requeridas en ese campo, así como la creación de un ambiente propicio para el desarrollo de investigaciones con apoyo de los tutores y el grupo de trabajo. Se articula el grupo de investigación Anestesia de Educación y su línea de investigación es la de gestionar conocimientos nuevos dentro de sus integrantes. Quedamos contigo, Santiago. Bueno, me están escuchando todos y necesito que me digan si las diapositivas sí pasan. Sí, es correcto, te escuchamos bien y pasan las diapositivas. Ok, bueno, yo los voy a contextualizar un poco acerca de la cirugía, cómo pues está influyendo la cirugía estética en cuanto a la belleza corporal. Vamos a hacer un breve contexto, posteriormente haremos una pregunta y haremos la discusión y terminaremos pues concluyendo algo muy sobre todo lo que se discuta en este espacio. Entonces,
Estoy invitado pues al primer panel de semilleros de la Universidad de Caldas. El tema como tal es identidad corporal, cuerpos maleables, belleza producida e imaginario social. Acerca de lo que vamos a hablar, pues hace un poco de historia, vamos a mirar dónde nace o sea, cómo nació la cirugía estética o la cirugía plástica. Vamos a hablar acerca un poco de la cirugía plástica, vamos a hablar sobre los cuerpos maleables, o sea, los cuerpos que hoy en día nacen de una forma y los estamos convirtiendo en otro aspecto o en pues, otra imagen diferente. Y vamos a ver que esos cuerpos maleables o esos cuerpos que estamos moldeando están basados más a un imaginario social, el cual hoy en día pues está muy involucrado en la transformación de ese cuerpo, y terminaremos con algunas estadísticas. Algo que sí quiero que tengamos muy presente y que traemos pues a este espacio, es que nosotros como seres, o somos una comunidad latina, somos una comunidad muy diversa, ¿sí? Somos población diversa, tenemos somos de diferentes, somos, mejor dicho, tenemos belleza de todo tipo, ¿sí? De todas las formas, ¿sí? Y yo creo que eso es algo que nos identifica como latinos, porque somos el producto de un mestizaje de nuestros antepasados o de quienes nos conquistaron, con lo que veníamos hablando en un principio, de lo que fueron los esclavos, de un mestizaje de nuestra raza indígena con españoles, y muchos más que fueron llegando a estos territorios, y con los que nos fuimos pues digamos teniendo cierta relación, y fuimos compartiendo esa genética, y que hoy en día es la que nos identifica, y que somos tan diferentes a las de otros países. Entonces, para remontarnos en cuanto a la historia, la cirugía estética o la cirugía plástica como tal no es algo nuevo. Sí, esto ya viene desde hace muchos años de atrás, especialmente la cirugía estética se remonta más o menos a eso del segundo milenio antes de Cristo. Sí, donde estos personajes en este tiempo, digamos, peleaban por sus territorios, luchaban por sus territorios, en los cuales sufrían ciertas heridas, ciertas deformidades, y que se obligó a hacer algo por esa deformidad, a corregir esa deformidad. Sí, entonces el objetivo como tal, desde un principio de la cirugía plástica, fue poder corregir esas deformidades que dejaban, digamos, cierta lucha con otras entre hombres, o deformidades que eran producidas por la misma naturaleza. Y eso ya viene y queda escrito, pues, digamos, por primera vez, o donde se encuentra, digamos, sobre historia, de que eso era, pues, de lo que ocurría anteriormente con nuestros antepasados en el papiro de Ebers. Pero ya la cirugía estética, la cirugía plástica, toma gran importancia a eso de la Primera Guerra Mundial, a eso de 1914, donde las víctimas que estaba dejando esta lucha, esta guerra, donde las heridas por proyectiles, donde las mutilaciones producidas por minas, por explosivos, estaban dejando ciertas deformidades que en últimas estaba afectando la imagen como tal de esa persona, y que ésta se estaba viendo completamente afectada en su parte emocional, ¿sí? Y también en su parte funcional.
Entonces es desde ahí que se va construyendo como tal o van haciendo esta, digamos, es como una, ¿cómo decirlo? Es una división como tal de la cirugía general, ¿sí? Donde está tanto hacia la guerra, hacia la Primera Guerra Mundial y hacia la Segunda Guerra Mundial, donde se empiezan a formar cirujanos plásticos y donde estos mismos cirujanos plásticos empiezan a construir la instrumental que se va a necesitar para este tipo de cirugías y que mucho de este instrumental lleva el nombre de estos cirujanos. Entonces, ¿qué es la cirugía plástica? Como tal, la cirugía plástica es una especialidad médica derivada de la cirugía que tiene como función llevar a la normalidad funcional y anatómica la cobertura, de la cobertura corporal, o sea, es volver a que esa persona que en un principio era normal, ¿sí? Y que posterior a un efecto, a una circunstancia adversa, ¿sí? Que este pueda retomar como tal su normalidad funcional y su estética anatómica que tenía en un principio. Ese es el objetivo que siempre se ha mantenido desde mucho tiempo antes. Entonces, con todo este advenimiento ya en las décadas de los 80, los 90, empiezan a mirar la cirugía estética con otra mirada. Entonces es donde la cirugía plástica como tal toma dos grandes caminos o dos grandes vertientes, donde está la cirugía reconstructiva o reparadora, ¿sí? Que es volverle o darle nuevamente que esa persona sea funcionalmente lo más acertado a lo que fue anterior, antes de que le pasara su evento. Y su otra gran vertiente es la cirugía estética o cosmética, que esta ya está más encaminada hacia la belleza. Y es acerca pues de la que vamos a hablar un poco. Entonces, como vemos, la cirugía reconstructiva reparadora está más hacia el ámbito público, hacia el ámbito, digamos, al cual tienen acceso la mayoría de personas, pero que pues tiene ciertas limitancias, o sea, cierta dificultad para acceder a esta, o la cirugía estético-cosmética, que está más direccionada hacia el ámbito al ámbito privado, donde la persona pues que tiene su sustento económico, que tiene las posibilidades, accede a este tipo de cirugías. Entonces nos vamos a ver y vamos a hablar acerca de los cuerpos maleables. Los cuerpos maleables como todo su palabra, en todo su contexto, podemos decir que son cuerpos que estamos cambiando, esos cuerpos que estamos modificando, esos cuerpos. Entonces, hoy en día, la belleza física ha tomado un protagonismo muy importante a nivel social. Hoy en día no nos importa los valores de una persona, hoy en día no nos importa la forma de ser de una persona, hoy en día solamente miramos la belleza física, lo que lleva por fuera una persona, y eso es lo que interiorizamos y lo que nosotros miramos, y no nos importa nada más. Entonces, esa belleza física ha llevado a crear una sociedad como tal, una sociedad del consumismo, donde hoy en día para la belleza existen cantidad de productos cosméticos que nos los venden y nos los promocionan. Tal vez algunos sirven, otros no sirven, ¿sí? Entonces, hoy en día pagamos lo que sea, ¿sí? Por conservar esa cierta belleza física, que prácticamente es lo que en una portando. Y todo esto se está remontando, como les decía, no es algo
hace 5 años, es algo que empezaron desde los años 80, 90, donde los presentadores, donde las actrices, las diferentes, pues digamos, imágenes de ese tiempo, cosméticas, con el fin de mejorar su apariencia, para darle esa imagen a la comunidad, a la sociedad, ¿sí? Entonces todo esto empezó a tener un gran cambio y todo esto ha traído ciertas influencias y todo esto genera cierta influencia sobre el resto de la sociedad, porque ya digamos todo, como se dicen, prácticamente todo entra es por los ojos, entonces estamos viendo unas figuras perfectas después de una cirugía estética, y entonces estamos llevando a que las demás personas también quieran ser igual o mejor que esas personas. Entonces estamos creando cuerpos o estamos modificando cuerpos para llevar a una, digamos, llevarnos a una belleza que en un contexto social es lo que nos estamos imaginando. Entonces, con todo esto, hemos perdido esa identidad corporal con la que un día nacimos y pasamos a formar o a crear otra identidad posiblemente falsa, ¿sí? Porque, digamos, las personas que acceden a este tipo de cirugías estéticas no la hacen con un fin de corregir un desbalance o un problema funcional, ni un problema anatómico, sino que cada día, a pesar de que los años van pasando, esos no los podemos borrar, los queremos borrar con este tipo de medidas, ¿sí? Entonces, hemos llegado como sí. Como lo mencionabas, en efecto, creo que esto ha estado transformando las identidades culturales. ¿Te parece si abordamos y desarrollas esta idea a partir de la pregunta que queremos poner justamente para la mesa, ya que el chat está bastante activo? La pregunta que queremos justamente vincular es: ¿qué papel juegan los centros estéticos, la sociedad, la familia y la unión marital en la identidad de la mujer? ¿Está sujeta a cambios? Si quieres de pronto empezar la discusión a partir de esta pregunta y vamos hilándolo en el chat también. Solamente voy a contextualizar un poco más. Hoy en día hoy en día estamos hablando de un turismo, de un turismo corporal. Sí, hoy en día los centros estéticos nos están ofreciendo ya un paquete como tal, en el cual nos ofrecen tiquetes, cirugía, recuperación y un tour por la ciudad donde van a ser sometidas a la intervención. Entonces, con todo esto, lo único que yo quiero traer a colación es mirar y hacer dar cuenta que hoy en día ya nos estamos volcando como tal a perder el respeto, a perder esos valores que tenemos de nuestra corporalidad como tal. Hoy en día queremos solamente llegar y querer ser como otras personas, posiblemente querer ser perfectas. Algunos quieren ser perfectos y se someten a un mundo de cirugías sin importar los riesgos a los cuales se someten, ¿sí? Y un último punto que quiero traer con esto es que es muy interesante conocer que las cirugías estéticas ahorita en pandemia aumentaron de una forma drástica, a pesar de que los centros estéticos no tenían el permiso como tal para funcionar porque se estaba priorizando ciertas unidades en los hospitales.
algunos pues, lugares estéticos siguieron funcionando y las personas se siguieron sometiendo a este tipo de cirugías a pesar de que corrían un riesgo mayor todavía, y el riesgo de esto es perder la vida. Entonces, mi invitación más que todo es mirar a querernos un poco lo que somos, a mirar esa identidad corporal con la que un día nacimos y con la que nosotros somos, y lo otro es invitarnos a valorar y a respetar el derecho a la vida. Gracias, Santiago. A propósito de la pregunta que tenemos en el chat, que retomándola, es el papel, ¿qué papel juegan los centros estéticos, la sociedad, la familia y la unión marital en la identidad de la mujer? A propósito de este interesante panorama que nos planteas en torno a un turismo incluso que genera toda una dinámica y una circulación, una demanda constante de este tipo de, casi que ni siquiera cirugía, sino de una experiencia completa. Los demás panelistas pueden abrir sus micrófonos. Santiago, seguimos viendo tu pantalla. Gracias. Si los demás panelistas se animan a encender sus cámaras y a encender sus micrófonos. Silvia, te escuchamos. Hola, gracias. Bueno, tocando como el tema que colocó Santiago, pero también complementándolo con lo que colocó Davy, de el papel que se le ha dado siempre a la mujer y cómo esto repercutía en el ahora, fuera positiva o negativamente. Entonces, a la mujer, aparte de darle el rol de cuidadora absoluta y de estar delegada de todas las funciones del hogar, también se le ha dado el papel de tener que ser un objeto llamativo para el sexo opuesto. Entonces, en definitiva, eso es algo que considero repercute también en que se generen esas situaciones de que muchas mujeres recurran a la cirugía plástica porque tal vez no aceptan su físico y consideran que deben verse mejor. Entonces, históricamente se nos ha pedido ser de ciertas medidas, de cierta manera, estéticamente vernos bien, pero en sí es con un enfoque de tener que gustarle al otro. Entonces, tristemente, pues eso en nuestra sociedad ha tenido muchas repercusiones, y no solo en las mujeres, porque ahora también se ve mucha cirugía plástica en hombres y hombres conflictuados por su imagen corporal, pero como aquí estamos hablando de las mujeres, entonces ese rol que se ha asignado de ser un cuerpo sexualizado y llamativo, en definitiva tiene una repercusión negativa en la manera en que las mujeres pueden llegar a aceptar o no su cuerpo. Aquí yo miro un comentario que decía que la cirugía estética pues cambiaba la parte corporal, pero que la parte mental pues quién la cambiaba, que eso no iba a pasar. Y es muy cierto, puede que una mujer se realice una cirugía estética y que aún así siga sintiéndose inconforme, o que por el contrario eso le ayude, entre comillas, a subir su autoestima porque ahora sí se siente conforme con lo que ve en el espejo. Pero, o sea, es algo que socialmente, desde el modo en que nos han criado, se nos ha influenciado que debemos ser bonitas. Entonces, seguramente eso es lo que lleva a que muchas mujeres terminen realizándose cirugía plástica. Y Santiago plantea la pregunta de que cómo desde el hogar, pues eso se podía como moldear. Creo que eso fue como lo estaba planteando, ¿no? Cómo la familia podía moldear también esas percepciones. Entonces, en definitiva, el hogar es el centro donde se crean muchas percepciones sobre cómo es el mundo, y entre esos está la aceptación personal y también está el valor que la mujer se da. Cuando tal vez en la educación que tenemos hombres y mujeres se nos educa enfáticamente en la igualdad de género, es muy complejo que muchas de nosotras lleguemos a conformar un hogar y que aceptemos ciertas conductas en hombres, y es posible que también muchos hombres, cuando desde pequeños se les enseñan una equidad de género, es complejo que lleguen a un hogar
a querer imponer, a querer mandar y a considerar que su esposa, su pareja es la que debe estar encargada de todas las cosas del hogar. Y lo mismo entonces también sucedería con la cirugía plástica, cuando desde pequeño a una niña se le inculca que su valor no está en su físico, sino en otras muchas proporciones de su existencia, pues seguramente esa niña va a tener como unas bases más sólidas para aceptarse y no querer buscar modificaciones. Con lo que también hay que dejar claro que no toda persona que se quiera hacer una modificación está atravesando por un proceso de aceptación extenso o algo por el estilo, porque también sería como satanizar la cirugía plástica, como colocarlo como algo muy malo. Seguramente hay muchas mujeres que se ven al espejo y se sienten felices con lo que ven, pero hay un detalle que quisieran poder corregir, que no sería el ideal seguramente. Lo ideal sería que vernos al espejo y decir, bueno, esa es la nariz que tengo, de pronto no me gusta, pero es la que tengo y es funcional. Pero no pasa. Entonces el punto es que en definitiva si hay una influencia social y también de la crianza en cómo nos aceptamos o no nosotras. Excelente, Silvia. En efecto, eso nos va conectando con algunos de los comentarios que encontramos en el chat. Por ejemplo, Esteban Villegas nos llama la atención justamente a propósito del control, el poder incluso que se puede tener al gestionar su propio cuerpo. Nos pregunta, ¿qué implicaciones tendría para la mujer en la dimensión psíquica el generar estos cambios externos? Que ya Silvia abordaba algo al respecto. No sé si Santiago tiene algún comentario al respecto. ¿Me repites la pregunta, por favor? Ya. Sí. ¿Qué implicaciones tendría para la mujer en la dimensión psíquica el generar esos cambios externos? Bueno, o sea, esto hay grandes, pues, digamos, varias respuestas y debemos tener en cuenta lo primordial es yo, ¿por qué me estoy sometiendo a una cirugía estética? ¿Sí? Lo estoy haciendo por mi propia decisión, sí, porque quiero corregir algo que me está afectando y que yo sé y que me explicaron todo y que al yo terminar después o posterior a la cirugía voy a tener un cambio que posiblemente me va a ayudar a mejorar esa parte psíquica que me está molestando o que me está, digamos, martirizando o que me está desestabilizando. Pero también tenemos las personas que son sometidas o que se están sometiendo a cirugías estéticas porque son infundadas por otras personas. O sea, tenemos personas hermosas, bonitas, y que por parte de su pareja o por parte de una sociedad te está diciendo tienes que ponerte unos glúteos más grandes, tienes que ponerte unos senos más grandes, que aparte de eso ella, siendo como era, se siente bien psíquicamente, pero que posteriormente a una cirugía estética posiblemente va a llegar a desestabilizarse. Entonces, esto no lo traigo simplemente porque estoy en contra de las cirugías estéticas, ¿sí? Es más, me apasiona la cirugía, soy el director de un semillero de cirugía, ¿sí? Y mi vertiente es irme por la cirugía, ¿sí? Si no es invitarlos a que a que le demos ese valor a la identidad corporal que tenemos, ¿sí? A esos valores que nosotros tenemos, ¿sí? Y que no seamos sometidos por una sociedad a efectos de cambio, seamos nosotros mismos quienes decidimos de nuestro cuerpo y nos sometamos a una cirugía estética o no nos sometamos. Y no solamente son las cirugías estéticas, hay centros en los cuales te hacen masajes, en los cuales te inyectan una serie de sustancias con el cual te van a cambiar muchas cosas, ¿sí? Entonces es más que todo a que tengamos control de esto, porque hoy ya todo esto se volvió un comercio. Hoy ya no, hoy ya nadie está decidiendo, hoy ya es porque nos están infundando desde una sociedad que tenemos que ser así, más no porque nosotros mismos queramos. Gracias, Santiago. Creo que en efecto, y como lo vemos justamente en los comentarios en el chat, hay toda una discusión que es bastante interesante porque dentro de lo que hemos sondeado justamente en esta conversación que ya va bastante larga, justamente son esas diferentes escalas y dimensiones justamente para comprender la construcción histórica, cultural, social
que tiene justamente la idea de mujer en sus roles, en lo que debe ser, en lo que se espera en las diferentes, justamente forjándose desde una expectativa externa e interna a propósito de las escalas que estamos manejando. Podemos continuar entonces con nuestra última intervención en la sesión del día de hoy. Tenemos que está por parte de Camila Rodríguez y Diana Faisuri Muñoz, estudiantes de Antropología de la Universidad de Caldas, pertenecientes al semillero Focus, Laboratorio de Análisis y Producción Audiovisual desde las Ciencias Sociales. Focus es un espacio de trabajo que responde a la necesidad de experimentar e investigar el potencial de las herramientas de recolección de información audiovisual y difundir por medio de herramientas de producción audiovisual el conocimiento generado desde las ciencias sociales. Para continuar justamente, ir dándole mayor profundidad, como lo hemos venido haciendo justamente al tema abordado, traen la perspectiva de la mujer en la producción del conocimiento y los medios audiovisuales. Así que Camila y Diana, quedamos con ustedes. Hola, buenas tardes. ¿Me pueden confirmar, porfi, si se ve la presentación? Sí, se ve la presentación y te escuchamos bien. Vale, gracias. Bueno, nosotras queremos hablar un poco, como mencionábamos, de el papel de la mujer en lo que es la producción del conocimiento y los medios audiovisuales. Entrando también como a, bueno, en pandemia vemos que todo como que pasó a lo virtual, ¿cierto? Entonces ahora como que estas ayudas audiovisuales, todo lo que es video, fotografía, documentales, pues han sido una herramienta muy valiosa para continuar como con nuestros estudios, investigaciones y conocimientos. Entonces, bueno, con mi compañera Diana queríamos hablar un poco de cómo este papel de la mujer se ha ido desarrollando principalmente acá en Colombia. Digamos, puede que uno, no sé, tal vez el imaginario, algo más tradicional, es como de la mujer en el medio, no detrás, sino delante de la cámara, la modelo, como la chica que pues, o sea, sí es estática y ya, y bueno, era más de revista, o actrices, pero, o sea, como que no se hablaba mucho, por ejemplo, de directores, de guionistas, y o sea, históricamente esto como que pues ese papel, igual en las artes, ha estado como pues muy escondido, pero pues nos encontramos, por ejemplo, que es muy interesante que lo que es la etnografía visual y, bueno, la antropología visual acá en Colombia se desarrolla entre ellos gracias a dos grandes mujeres. Nosotras vamos a hablar de algunas de ellas. Le doy paso pues, a mi compañera Diana. Gracias. Bueno, entonces, como lo decía Camila, nosotros queremos resaltar como esas nuevas posibilidades de conocimiento que se generan a partir de las mujeres, no solo basadas como en estereotipos frente a la cámara, sino como mujeres productoras que a partir de los medios están generando conocimiento. Digamos cómo la imagen puede proyectar y dignificar a las mujeres dentro de las dimensiones sociales, tanto pues sí, también, claro, no vamos a dejar aparte las que están dentro de los films o las que están allí, sino también, digamos, vamos a pensar en quién está creando el guión, cuando crean el guión, cómo están pensando a la mujer y cómo la están, digamos, recreando en unas realidades, pues, sociales. Entonces, digamos que es importante también porque estas mujeres productoras realizan una crítica social y política que también propone y mejora, digamos, su entorno a partir de los trabajos que ellas hicieron y de las investigaciones y todas las producciones que hicieron para la academia, pero que también sirvieron para las mismas comunidades o para los mismos sectores con los cuales estaban trabajando. Digamos, eso les sirvió a ellos como herramientas en algunos casos jurídicas. Digamos que vemos en ellas, especialmente se inició como cuando la mujer cuando la mujer hizo parte de esto y cuando la mujer tomó y se volvió pionera de la fotografía documental, de la etnografía visual, de la antropología visual. Entonces, ella la mayor parte estuvo,
dirigida o como orientada al género documental, donde de pronto podían hablar de denuncias contra el machismo, hablaban de surgimientos de revolucionarios, surgimientos de movimientos feministas, y pues también entonces hablaban de las vidas mismas que pasaban dentro de las comunidades y todas las desigualdades que estaban pasando allí. Entonces vamos a hablar de Gabriela Samper. Pues Gabriela Samper a mediados, digamos que después del derecho al voto, entonces ella de alguna forma aprovechó todo esto que estaba sucediendo en Colombia y dijo, listo, este es mi momento, y ella se puso las pilas y dentro de sus posibilidades como filósofa, directora de teatro y después cineasta, entonces ella empezó a trabajar como documentalista. Y pues entonces para ella fue difícil porque tuvo una persecución, entonces incluso la encarcelaron por vínculos con el ELN. Después de eso ella filmó un documental sobre las mujeres convictas, y pues ella, digamos, una de sus obras, la que digamos es más conocida o entre las más conocidas, está El Páramo de Comanday en 1965, y entonces ella, después de que firma esto, ella dice como, bueno, el páramo, cuando yo hablo del páramo estoy hablando del miedo, pero también quiero hablar del miedo me da miedo que Colombia llegue a sentir miedo, y fue como una reflexión que dejó ahí en el telón. Después entonces con Nina Friedman, entonces con ella fue menos visible como cineasta o como productora, porque ella estaba más en el área de la antropología. Sin embargo, pues digamos, el legado que ella nos deja es muy importante, porque ella trabajaba pues como antropóloga dentro de las diásporas africanas en Colombia, y digamos con sus obras, con una de sus obras logró mostrar la explotación que sufría la población negra de Nariño por parte de multinacionales. Entonces, eso incluso, pues aprovechamos para agradecer a Miguel que nos facilitó mucha información para poder hablar de Nina Friedman y de Marta Rodríguez. Entonces, digamos que todo este trabajo que ella hizo sirvió para que se hiciera, incluso para que se tuviera en cuenta un artículo transitorio dentro de la Constitución Política de 1991. Entonces, los trabajos de Nina especialmente estaban enfocados como a visibilizar las problemáticas de las comunidades negras y afros en Colombia. Dale, sí, igual, pues Nina también es como de las pioneras en lo que es la fotografía etnográfica principalmente. Ella, pues a diferencia, por ejemplo, de Marta Rodríguez, que también pues, es una antropóloga, que ya entra más en la parte del documental etnográfico, no tenía como la profesión puntualmente o sea, desde las artes, desde el cine, pero igual es como la primera que se arriesga y pues habla más como de que la imagen era una forma, por ejemplo, de compartir el conocimiento, de generar como una denuncia y pues también visibilizar como estas opresiones que vivían pues algunos grupos como lo son los afro. Algo muy similar hace Marta, pero pues ella es más cercana a lo que son los obreros, grupos indígenas. Entonces, o sea, lo que ellas principalmente intentan es como hacer una presión social por medio de estas imágenes, o sea, algo que realmente pues es lo que hacemos ahora a diario, sí, o sea, como que los videos, las fotos, infografías, todo esto que se mueve en las redes, pues son herramientas que ayudan bastante como a que lleguen a todas las personas, que sea entendible, pero también es como, bueno, una forma de comunicar y pues de ser escuchados. Entonces, a raíz de pues como estas mujeres que hablábamos, queremos, pues, o sea, nuestra pregunta a debatir es cómo las mujeres han usado las herramientas audiovisuales para la producción de conocimiento y para denunciarlo. Muchas gracias a las panelistas. Bueno, para cerrar justamente y poner otros minutos
de discusión a propósito de esta presentación que nos realizaron, quisiéramos entonces poner sobre la mesa la pregunta, ¿cómo las mujeres han usado las herramientas audiovisuales para producir conocimiento y denunciarlo? Además de lo que ya nos plantearon Camila y Diana, perdón. Y Diana, perdón, a propósito justamente de una relación bastante interesante que planteaban con la recién exposición de Santiago, la idea de que la mujer ya no está frente a la pantalla, por ejemplo, sino que justamente está detrás, registra, denuncia y lo utiliza como una herramienta para, ¿por qué no? Por ejemplo, estar luchas y alcance justamente de derechos y de elementos que justamente, reivindicaciones que son necesarias y que históricamente hemos buscado. Algo alrededor de esto, agradecemos a los panelistas que puedan encender sus cámaras y micrófonos para participar. María Fernanda, por favor, ¿podrías colocar la pregunta en el chat de eso? Muchas gracias. Correcto. Bueno, yo creo que me voy más que todo por la parte de las herramientas audiovisuales, en la parte de denuncia. Ha sido muy útil para el género femenino. Hoy en día, pues sí, yo creo que no es de desconocimiento de nadie que el hecho de ir a interponer una demanda por maltrato intrafamiliar o por maltrato a la mujer, esto no, digamos, la persona va, interpone su demanda y esto no prospera, esto se queda ahí. Pero hoy hemos visto que este tipo de herramientas audiovisuales, las redes, las cámaras, han ayudado a que todos estos procesos surtan efecto a la hora de denunciarlos y hacerlos viral por este tipo de medios que por una entidad gubernamental como tal establecida. Entonces yo creo que este ha sido como uno de los mejores usos y de las mejores posibilidades que ha tenido la mujer y todo el común como tal para hacer conocer su caso, para hacer valer sus derechos, ¿sí? Y para hacerse visualizar ante el mundo, porque tú colocas un video de maltrato a un animal, a una mujer, a una familia, en fin, en una red social, créeme que eso en minutos, eso se viraliza de una forma rápida, cosa que si tú vas y colocas una denuncia, pasarán años, meses, y esto no te va a prosperar, o posiblemente en el peor de los casos matarán a esa mujer y ya se darán cuenta, es que ella interpuso una demanda hace un año, hace 6 meses, ¿sí? Entonces yo creo que esto ha sido como una herramienta maravillosa con el fin de defender los derechos de la mujer, de hacerse conocer, de hacerse visualizar, de hacer visualizar lo que está ocurriendo, lo que está pasando con ella, ¿sí? Y que nos toquemos para hacer algo por ella, ¿sí? Entonces yo creo que es uno de los usos que pues a mí me parece que ha tenido una acogida muy importante. Gracias, Santiago. Las panelistas de pronto quieren realizar alguna réplica de esta intervención o por acá tengo a Silvia levantando la mano. Primero, Silvia. Gracias, María Fernanda. Bueno, yo quería tocar el tema de los medios audiovisuales y las redes sociales y la influencia que tienen las mujeres ahí. A nosotras socialmente se nos han impuesto muchas características definitorias, cómo se debe ser físicamente, cómo se debe ser sexualmente, cómo se debe maternar, cómo se debe uno vestir, cómo se debe ser en pareja. Y una ventaja de que muchas mujeres hayan cambiado
su perspectiva sobre cómo debe ser su vida es que la comparten por redes sociales. Entonces, las mujeres ya ahora por medios audiovisuales, aparte de estar bombardeadas con ideas de que tienes que estar linda, oliendo rico y estar depilada, ya también encontramos otros contenidos que muestran cuerpos reales, que muestran un cuerpo de una mujer con vellos que te dicen, no tienes que estarte depilando, eso no es obligatorio, hace parte de tu cuerpo, acéptalo. También hay contenidos sobre cómo puede reivindicar la mujer en diferentes ámbitos de su vida, como lo sexual, lo laboral. Entonces, considero que las mujeres sí generan un gran aporte de conocimiento en herramientas audiovisuales. Por lo menos lo que yo he visto ha sido así, mucho por medio de redes sociales. Se educan a las mujeres y también ayudan a educar a hombres que pueden llegar a cambiar su perspectiva por medio de lo que ellas hacen, de las publicaciones que hacen, y también lo ayudan a reeducarse a una misma sobre planteamientos que tenía que consideraba que eran ciertos sobre la feminidad. Muchas gracias, Silvia. Bueno, yo creo que justamente alguno de los participantes tiene algún otro comentario para empezar a darle cierre al panel. Bueno. Yo veo que el semillero de derecho tiene la manito arriba hace un rato, pero... Vale, no, creo que no la he visto, sí, claro. Sí, buenas noches. Me disculpan que no pude activar la cámara en todo el panel, pero bueno, quería dar un aporte y es como reuniendo también un poco lo que veníamos hablando del cuidado. También tenemos que empezar como mujeres el cuidado de nosotras mismas a nivel individual, en la aceptación de nuestro cuerpo y de nuestra belleza. Diariamente estamos bombardeadas por unos estándares de belleza que incluso nosotras mismas también nos hemos impuesto. Que no nos podemos ver ni una estría, ni un poquito de celulitis, porque ya entonces nos acomplejamos. Y son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas. Y entonces también desde estos cuerpos maleables, como nos mencionaba Santiago, también a veces aspiramos a unos estándares de belleza que son inalcanzables. A veces casi caricaturescos, ahora están de moda, y también va cambiando, ¿no? A través de los tiempos va cambiando, que un tiempo en los 90 era la moda ser súper flaca, ahora en esta época es la voluptuosidad y estilo de las Kardashians y todo eso. Entonces, también esa lucha por los derechos también debe ser en parte propia de como mujeres, aceptarnos como somos, y apoyarnos entre mujeres y decir, oye, tú eres bonita, yo soy bonita, y ahí conecto con el lado audiovisual y es que, como lo han mencionado, las redes sociales pienso que juegan un papel súper importante hoy en día. Hay muchos movimientos de body positive, de que no tengamos gordofobia, que es otro fenómeno, de la belleza natural, incluso pues ya campañas mediáticas sobre esto. Entonces ahí es donde vemos que son muchos frentes de lucha como mujeres y que todos los saberes están integrados allí. Ese era el aporte que quería hacer. Gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Creo que es una excelente forma de empezar a darle cierre justamente al panel, a propósito de que lo que recién mencionas, que son muchos los frentes de lucha, claramente lo hemos dilucidado a través justamente de este recorrido, de este abordaje que ha complejizado justamente la mirada y nos ha reafirmado la multidimensionalidad de un fenómeno como es el de llegar a pensar o llegar a inquietarnos por el rol de la mujer. Justamente empezamos a considerar diferentes aristas de esta problemática. Lady, vi que tenía la mano alzada. Si les parece bien, con Lady podemos cerrar las intervenciones. Lady, te escuchamos.
Sí, buenas noches. No, incluso era relacionado a lo último, a la última temática de la mujer en la parte audiovisual. Y justamente al principio de la pandemia se vivió o se manifestó como este movimiento de Soy parte del cambio de diferentes actrices colombianas, donde manifestaron pues todo este tipo de abusos que estaba pasando en el gremio, desde la parte de actrices, de productoras, de toda la parte administrativa. Y pues digamos que he estado siguiendo el proceso, incluso pues uno de mis familiares trabaja ahí y él menciona pues cómo esos procesos han cobrado, digamos que, o se ha garantizado espacios un poco más saludables para ellas, en la medida en que ya hay como cursos donde solamente se van a chicas, cursos de cámara y todo ello, solamente para las chicas, pero también para los chicos. Pero digamos que esto ha permitido en el que la parte legal, digamos que no garantizó esto, sino que mencionarlo, socializarlo y hacer este tipo de denuncias públicas, sí posibilitó que se generaran este tipo de espacios. Entonces era lo que quería como añadir. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Leslie, por la participación. Bueno, justamente creo que no está de más agradecer a todos los panelistas, agradecer a todas las personas que han estado detrás de la organización de este excelente ejercicio justamente de debate, de cuestionamiento que nos ha permitido, como ya lo mencionaba, abordar desde esa multidisciplinaridad. Hemos pasado justamente por un montón de temas, dimensiones, escalas justamente y perspectivas que si lo ampliáramos a otras disciplinas seguiría creciendo justamente. En ese sentido, hemos problematizado el tema propuesto justamente por el panel desde una perspectiva histórica que nos ha justamente permitido identificar que el rol de la mujer no es un rol estático, como bien lo venían mencionando en las últimas intervenciones, es un rol que se transforma, es un rol justamente que puede ser reafirmado de acuerdo a unas expectativas sociales o puede incluso transformarse a partir de todos unos procesos de lucha que lo mencionaba son en diferentes frentes que van desde la escala de la micropolítica, desde la escala de la gestión del cuerpo, como puede ser justamente a partir de temas como lo planteaban de las cirugías estéticas, de la percepción, expectativas desde las redes sociales, pasando justamente por unas expectativas en torno al rol de cuidadoras, cómo debe darse, cómo debemos transformarlo, romper con ellos justamente en la escala de lo privado. Y cómo estas escalas de lo privado que parecería incontrolable justamente son escenarios que deben en los que debemos agenciar estos cambios, esas perspectivas, esa transformación de los roles para justamente impactar en lo público, entendiendo que hay una vía de ida y vuelta, en el sentido que, por supuesto, a propósito de las intervenciones en torno a políticas públicas y demás, es necesario justamente una reivindicación, un reconocimiento de esas desigualdades y esa necesidad de gestionar y apoyar justamente la transformación y el cambio que se dará desde los ámbitos y las escalas más pequeñas hasta el ámbito público, que justamente son escenarios que a pesar de que se sienta que no se están conquistando, están en proceso y realmente es justamente el hecho de que se haya desarrollado un panel con esta temática en el que los diferentes estudiantes desde sus diferentes perspectivas han realizado los aportes, nos permiten justamente permear una de las capas bastante necesarias que es estos escenarios académicos y empezar a considerar justamente perspectivas de género y estos cuestionamientos sin importar justamente sea que estemos hablando de cirugías estéticas, el ámbito médico, justamente el ámbito de la salud en general, como podría involucrar enfermería y demás, hasta la misma producción del conocimiento, que si algo justamente con lo que empezamos y terminamos a propósito de esta intervención en torno a audiovisuales y demás, es que no es neutral, que puede convertirse justamente en un medio para movilizar esos cambios y transformaciones que hemos estado abordando. Esto para empezar a darle cierre. Agradecemos a todos los participantes y las personas que nos acompañaron durante estas 2 horas de conversación. Agradecemos muchísimo y de nuevo felicitamos a los estudiantes por haberse animado justamente a abrir esos debates tan necesarios en la actualidad. Sin ser más, agradecemos a cada una de las personas que nos acompañaron desde sus casas para así entonces desearles una feliz noche. Les Muchas agradecemos gracias y que no una feliz olviden noche.
diligenciar el formulario que nos va a permitir justamente registrar esta actividad tan valiosa. Feliz noche para Muchas todas y gracias para a todos. todos por su asistencia. Este es un primer evento que generamos entre semilleros. La idea es que sigamos con este trabajo colaborativo, que no estemos como solitos cada uno en sus cosas, sino que nos integremos y generemos alianzas y que permitamos ese abordaje multidisciplinar que requieren todas las problemáticas. Encontramos un tema completamente transversal a todos nosotros y desde la fortaleza temática de cada semillero se pudo trabajar en muchas ideas muy valiosas, entonces la idea es que continuemos generando estos espacios. Muchas gracias a los asistentes y a los semilleros participantes y a los panelistas por tan excelente presentación. Muchas gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, feliz noche. María Fernanda, muchas gracias. Excelente la moderación. Ya quedas elegida para todos los paneles.